Hola a todos, sean bienvenidos a este taller que lleva por nombre Midiendo Sombras. Mi nombre es Roque Vidal Luciano Gerardo y lo que les presentaré son ideas ya concebidas en el siglo III a.C. por un astrónomo y filósofo de nombre Eratóstenes de Cirene. Él nació aproximadamente en el año 276 a.C. La genialidad que él logró concebir fue una estimación del diámetro de la Tierra. Para esto, él usó que la Tierra no era plana. La primera cuestión en ese planteamiento es cómo sabía que la Tierra no era plana. Comencemos con lo siguiente. Aunque por cierta línea podríamos argumentar que dado que ya había navegación, se podía intuir que no era plana, ya que cuando nosotros vemos un barco alejarse, el barco se aleja de manera que va desapareciendo poco a poco. No se va viendo como si lo fuera así en una tierra plana, disminuido pero completo, todo, sino que se van desapareciendo cierto fragmento. Nosotros no usaremos ese argumento en este momento.Nosotros usaremos otro tipo de argumento que tiene que ver con el hecho de que la luz cae de manera perpendicular hacia la Tierra. Una de las primeras implicaciones que tendría el hecho de que viviéramos en una Tierra plana sería simplemente que, dado dos objetos verticales en una superficie plana, nosotros tendríamos una misma sombra, o una sombra muy similar al menos. Pero la genialidad que tuvo Eratóstenes fue que después de haber sido nombrado director de la Biblioteca de Alejandría después del año 236 a.C., él en un papiro logró leer que, como se muestra en la figura, en el solsticio, en un pozo de Cinea, no hacía sombra en ese pozo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en Alejandría, en cierta torre, sí hacía sombra. Y aunque no parezca muy importante esto, su importancia radica principalmente en el hecho de que, como se mencionaba en la diapositiva anterior, si estuviéramos en una superficie plana, al caer los dos rayos de forma perpendicular a la Tierra, no debería hacer una sombra en un lado y en la otra sí. Por lo cual se puede intuir que la Tierra no es plana, pues se tenían dos sombras diferentes en un mismo día, muy diferentes de manera significativa. Eso ayudaba a su teoría de una Tierra curva. Particularmente, él sostenía que, aunque no es del cierto correcto, sí aproxima bastante la verdad, que la Tierra era redonda. Y la genialidad de ellos, de los griegos en general, era que, pese a la época en la que estaban, tenían una geometría muy desarrollada. Como se puede mostrar en lo que es esta diapositiva, ellos ya sabían que si teníamos dos líneas paralelas cruzadas por una línea recta, se creaban ángulos similares en ciertas intersecciones, como las que estamos mostrando ahí. Para él, las rectas paralelas que estaban cayendo eran justamente los rayos del sol, y uno que traspasaba directamente al pozo en Siena y otro que caía justamente sobre la torre en Alejandría. Él, mediante mediciones, logró encontrar que el ángulo que formaba justamente entre la torre y la sombra, ahí en Alejandría, en la torre de Alejandría, era de 7 grados con 2 segundos.
Lo cual nos lleva ciertamente a las siguientes preguntas. ¿Cómo logró él medir esto? Particularmente se tienen dos teorías. Una tiene que ver con ciertos instrumentos llamados gnomon y escape. No lo sé pronunciar del todo bien, pero estos dos instrumentos sirven justamente para medir ángulos. La otra teoría, que también para mí es la más realista, es justamente que él midió la altura de de la torre y lo comparó con la altura de la sombra. Y dado que él sabía ya se sabía desde entonces que la tangente la podíamos calcular como justamente en este triángulo, como se muestra en esta figura, como lo que sería la la altura de la sombra justamente, bueno, la distancia de la sombra recorrida justamente sobre la altura de la torre, nosotros podríamos calcular desde nuestra tecnología con una calculadora aplicando la tangente inversa. Pero se aproxima que ellos también ya tenían calculadas en una tabla varias de estas tangentes. Bueno, ahora que nosotros teníamos la distancia que tenía ese ángulo, el ángulo de la Tierra a la bueno, el ángulo que tenía el arco de la Tierra en esa distancia que va de Cinea a Alejandría, faltaba ver justamente cuánto medía la distancia de Alejandría a Cinea. Para esto, él lo que hizo fue mandar a un hombre de Alejandría hasta Cinea y que le dijera cuánto tiempo había tardado. Y él aproximó mediante el siguiente cálculo. En un día, en promedio, un camello podía recorrer 100 estadios. Y el viaje de Alejandría a Cinea eran 50 días. Entonces, aproximadamente había 50 estadios en promedio de Alejandría hasta Cinea. La pregunta es cuánto mide un estadio. No todos los estadios tienen la misma distancia, pero en promedio podemos aproximar que miden entre 160 y 185 metros. Nosotros conocemos que el radio completo de un círculo lo podemos ver como 360 grados. Si nosotros teníamos que en 7.2 grados alcanzan 500 estadios, entonces, usando un poco de proporcionalidad, que en ese tiempo ya se conocía y pues también es una materia que se usa o que se enseña en primaria o secundaria dependiendo, nosotros podemos calcular que el radio completo el diámetro completo de la Tierra tendría que ser de aproximadamente 25.000 estadios. Eso lo multiplicamos justamente por nuestra estimación que tenemos de lo que es un estadio, y eso nos dice que tenemos aproximadamente como circunferencia de nuestra Tierra, claro, otra vez repito, es un aproximado entre 40 kilómetros y 46.250 kilómetros. La estimación que se tiene actualmente de esta medida es justamente de 40 kilómetros 75, 40.000 kilómetros .75, lo cual nos dice que realmente, a grosso modo y con sus limitantes, él hizo una muy buena estimación, aún sin tener toda la capacidad de cómputo. Por ejemplo, de
de la primera estimación que él ha hecho de los 40.000 kilómetros a la estimación actual que se tiene de 40.000.075, la diferencia realmente no es mucha. Y espero que esto les haya entretenido, aunque sea un poco. Me despido y gracias por ver el video.